Lo que pasa por alto es que con estos porcentajes de disminución podíamos dejarnos de pagar los ministros y ministras. De todas maneras tienes que recortar gasto en el capítulo 1000, que son los recursos humanos, prestaciones y salarios a fuerza, y en el Consejo de la Judicatura a fuerza. No hay manera. Entonces, muy respetuosamente, es inexacto. Insisto, la Suprema Corte, ministros, ministras, más nuestros funcionarios, todos ya tenemos salarios y prestaciones inferiores a las de la Presidenta de la República. Ajá. ¿Sí? Aún así, o sea, lógicamente, el recorte es de tal magnitud, ¿no? Acuérdate que ya no podemos disponer de los fideicomisos, ¿no? Que ahorita es el otro tema, ¿no? Entonces, sin una adecuación presupuestaria, claro, no es voluntario, es que esa afectación se tiene que dar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Así llora en entrevista el ministro Javier Lainez Potisek, que estuvo el día de hoy con Azucena Uresti. Hasta la misma periodista se burla del ministro, que salió a llorar simple y sencillamente porque dice que ya ganan menos que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos, como ministros, que ya tampoco tienen acceso a los fideicomisos, mis estimados pregoneros. Esto es lo que plantea con Azucena, y vean, hasta ella misma pues termina riéndose de esta lloradera que traen estos ministros, que están con todo boicoteando, bloqueando este proceso de la elección de personas juzgadoras en este año 2025, el 1 de junio. Vamos a escucharlo. Esto es lo que dice el ministro Javier Lainez, donde también revela lo que sucedió, según él, en esta reunión que tuvieron con Rosa Isela, secretaria de Gobierno. Vamos a escucharlo. El jueves, la ministra presidenta de la Corte, acompañada de los ministros Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvieron con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy, que se habló de varios temas, dijo la presidenta, pero también Claudia Sheinbaum hizo pues que podríamos tomar como un reclamo. ¿No? Bueno, pues muy bien. El ministro Javier Lainez Potisek, ¿cómo está, ministro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Azucena, gusto saludar. Igualmente, me da mucho gusto saludarle. Deseo que esté bien. ¿De qué hablaron con la secretaria de Gobernación y la consejera de la presidencia, ministro? ¿Cuáles fueron los temas fundamentales? Los temas fundamentales, bueno, fueron 3 temas. El tercero no lo propusimos nosotros, pero lo propusieron ellas, ¿sí? Eran fundamentalmente 2 cuestiones. La posibilidad de un ajuste en el presupuesto del Poder Judicial, señaladamente del Consejo de la Judicatura, donde están todos los juzgados y los tribunales, por el recorte tan tremendo que tuvimos en diciembre. Entonces, desde diciembre, la ministra presidenta Piña ya había entrado en comunicación con la Secretaría de Gobernación para tratar este punto, pues sumamente alarmante y delicado ante este recorte. Te platico muy brevemente que el recorte para el Consejo, insisto, Consejo es decir, la mayor parte del Poder Judicial, fue de 17.5 del presupuesto que solicitamos, 12.1% para la Suprema Corte de Justicia, el recorte, y 5.3 al Tribunal Electoral. Sí, o sea, eso significa, por ejemplo, para el Consejo, 13.200 millones menos de lo solicitado. Y es importante señalar esto también. Ya el año pasado había sido inédito una disminución de 6,000 millones en el ejercicio del año pasado. Entonces, digamos, pues que continúan estos recortes. Azucena, ve que importante, más del 85% del gasto del Poder Judicial son recursos humanos. Entonces, lógicamente, estos recortes le pegan a la nómina y a las prestaciones. Claro, por eso hubo tantas protestas y tan duras la semana pasada, ministro. Así es, o sea, no hay manera, o sea,
Y no es y eso también lo quiero precisar porque se dice, no es que quieren mantener los privilegios y no, y en cambio sí quieren disminuir prestaciones a los trabajadores, lo cual es totalmente incorrecto y falso. Nosotros ya tuvimos una nueva disminución, porque habíamos tenido una para ministras y ministros de más del 46%, prestaciones y salarios, no nada más nosotros, 13 niveles por abajo de nosotros en la Suprema Corte. La presidenta dijo esto al respecto del tema del dinero. Ministro, déjeme recordarlo, por favor. Al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte, una vez más, o la Presidenta de la Corte y algunos ministros, pues están actuando en contra de la reforma. Es lo que dice la presidenta, que ustedes están actuando en contra de la reforma al Poder Judicial. A ver, yo sí quisiera, o sea, que le proporcionaran toda la información detallada a la Presidenta de la República, porque eso que ella dice suena muy racional, sí es cierto, sí me explico. Lo que pasa por alto es que con estos porcentajes de disminución podíamos dejarnos de pagar los ministros y ministras. De todas maneras tienes que recortar gasto en el capítulo 1000, que son los recursos humanos, prestaciones y salarios a fuerza, y en el Consejo de la Judicatura a fuerza. No hay manera. Entonces, muy respetuosamente es inexacto. Insisto, la Suprema Corte, ministros, ministras, más nuestros funcionarios, todos ya tenemos salarios y prestaciones inferiores a las de la Presidenta de la República. Ajá. ¿Sí? Aún así, o sea, lógicamente, el recorte es de tal magnitud, ¿no? Acuérdate que ya no podemos disponer de los fideicomisos, ¿no? Que ahorita es el otro tema, ¿no? Entonces, sin una adecuación presupuestaria, claro, no es voluntario, es que esa afectación se tiene que dar. A ver, ministro, Sí, ustedes ¿no? fueron con la presidenta, a ver, en una primera instancia varios temas. En una primera decirle, a ver, con este dinero se tendrán estas afectaciones, porque la presidenta dice, básicamente vinieron a pedir dinero. Sí. ¿Cuánto dinero le pidieron? No, lo que se acordó en la reunión es que el primer paso, que yo creo que ya debe haberse dado por nuestros oficiales mayores, era exactamente en un cuadro ponerles monto por monto dónde se están dando las afectaciones y por qué, con sus montos, para que nosotros podamos hacer luego una solicitud a la Secretaría de Hacienda de ampliación presupuestal. Pero primero, pues era conocer esa afectación, en dónde se están dando y por qué, sobre todo, explicar por qué no las podemos cubrir con ningún otro recurso. Así es. 14,000 millones básicamente de reducción. 13,200. 13,200 millones. ¿Cuánto estarían pidiendo aproximadamente? Bueno, pues lo que pasó con el INE. No, definitivamente no es eso, esa cantidad, o sea, estamos conscientes, o sea, esto yo lo marco para que vean lo significativo de lo que es un recorte de 17.5 en una institución que en más del 85% es nómina. En los últimos meses de la Corte, como la conocemos, ministro. Exactamente. Según la reforma, en junio es la elección. ¿Y cuándo entrarían los nuevos ministros? En septiembre. En septiembre. ¿Usted está listo para su salida? Sí, desde luego. Oiga, déjeme preguntarle sobre los fideicomisos. Entiendo que... pues, ese fue el siguiente punto. A ver, cuénteme. Sí, ese fue el siguiente punto. El primero era por parte de nosotros plantearles el problema que se está teniendo. Y solicitar la ampliación de un presupuesto. Exactamente. Y para explicar y convencer por qué sin esa ampliación, ese ajuste, no podemos dejar de afectar. O sea, vamos a tener que afectar, y yo sin ser catastrofista. Si no hay eso, lógicamente
pues las plazas vacantes se congelan. Ya todo lo administrativo está congelado, ¿eh? Todas las vacancias, Sí. todo eso ya está congelado. O sea, si no les dan esta ampliación de presupuesto, sí puede verse Pues afectados los corremos el riesgo, trabajadores. incluso corremos el riesgo de que se supriman órganos jurisdiccionales y los vacantes pues no se pueden contratar. Entonces, qué bueno que ganen en una elección y que se encuentren en septiembre con que no hay plazas. Uy. O sea, sí, Ahora, sí, sí, bueno, pues es la realidad, ¿verdad? Ahora es la dígame, realidad, déjeme cruzar el exactamente. corte. Ministro, fíjese que me están llegando varios mensajes de personas preocupadas por su salario y prestaciones después de esta reducción tan grande al presupuesto del Poder Judicial. Si no se da esta ampliación de presupuesto, ¿van a bajar los salarios de los magistrados, por ejemplo, o de algunos otros trabajadores? Es lo que me preguntan. Se da ese incremento, se tendrían que buscar sí forzosamente ajustes para poder afectar lo menos, pero ajustes, temo decir que sí tendría que haber. Para todos los empleados, básicamente. Sí. Porque dice la presidenta que es anticonstitucional y que las prestaciones pues no pueden echarse para atrás. Que Pues no pueden, pero si no te dieron el presupuesto, pues, o sea, digo, pues no las puedes pagar. No sé si me explico. Pues sí, no es una cuestión de Somos intención, los primeros ¿verdad? interesados, se está haciendo todo y buscamos, por ejemplo, déjame A decirte ver. una posible afectación. Generalmente, sobre todo para el personal operativo sindicalizado, que no para, llevamos 5 años que no se hace para el personal de confianza, Sí. viene el incremento, por ejemplo, para la inflacionario. ¿No? Suele ser relativamente pequeño, va presupuestando un 3.3 de inflación para un incremento pues que suele dar a mitad del año y todo. Ahorita eso no está presupuestado, entonces no va a haber. Ese es un ejemplo de todo. Las aportaciones para los fondos de retiro. No, la parte patronal, Consejo Corte, por ejemplo, ponían, sigues teniendo el derecho a ahorrar de tu salario hasta un 10% y la parte patronal, digamos, te pone otro 10%. Ese ya se bajó al 2% en todo el Poder Judicial. Bueno, perdón, excepto en el Tribunal Electoral, ¿no? Que ya la afectación fue de nada, en realidad, ¿no? Pero tanto en el Consejo como en la Corte, la parte patronal, pues ya tuvimos, vamos a decir, que bajar al 2. Bien. 2. No puede haber más del 2 en la parte patronal. Correcto. Entonces, yo explico esto para que por favor entiendan que no es la Corte o quienes estamos afectando, se está haciendo todo, el Consejo sigue reduciendo todo lo que puede y viendo ¿qué economías logra, por ejemplo, con no contratar las vacancias? Es lo que te digo. Para poder afectar lo menos para poder posible. afectar exactamente menos. Híjole, ¿no? pues difícil. ¿Cuándo sabremos cuál va a ser la petición del presupuesto, ministro? El monto. No sé exactamente, eso lo decide la ministra presidenta. Lo que sí es que ya pues se intercambiaron, entiendo yo, estas tarjetas con esos números, perdón, esas cifras, y luego ya se iba a presentar ante Hacienda, de manera formal. Ante Hacienda la petición. Bien, fideicomisos, pues congelados, ¿no? Están los... El problema, a ver aquí, todo surge sobre todo por un fideicomiso que es de los mayores, cuya fiduciaria es NAFIN. Teníamos otro, Banobras, que ya se extinguió totalmente. Ahora hay una cuestión un poco curiosa. Tanto NAFIN como Banobras tenían suspensiones. Mira, suspensiones del ¿te acuerdas, Azucena? Recordaremos aquella primera reforma que se hizo el año pasado a la ley orgánica donde, entre comillas lo pongo, nos quitan, ordenan la extinción de los fideicomisos. Sí. Ahí hubo muchos amparos y se suspendieron, ¿sí? Pero después vino la reforma constitucional. La reforma constitucional volvió a decir con todas sus letras que no puede haber fideicomisos y ordenar la restricción a nivel constitucional. Entonces ya con esto, cuando la ministra Piña desde el año pasado instruye a las fiduciarias a por favor ya extinguir todo
presentaron los proyectos de extinción, convenios de extinción. Bueno, pues Banobras hace lo pertinente, considera que esas suspensiones eran para otro decreto, no para la reforma constitucional, y entregó los recursos, ya los entregamos a TESOFE. Bien. NAFIN, y bueno, pues tendrá su criterio jurídico, dijo no, yo tengo suspensión y yo no voy a hacer nada para extinguirlos. Eso fue lo que también Pero nos tampoco vinieron los pueden usar. No, no. Déjame decirte, el Poder Judicial, ni Corte, ni Consejo, no hemos tocado de esos recursos. Bien. Sobre todo hay otros fideicomisos, los que tiene el Consejo, pero eso también por reforma constitucional van a ser destinados a pagar las indemnizaciones de jueces y magistrados que declinaron. Sí.